Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy estaremos en nuestro tercer programa de la serie que estamos realizando acerca de la salud mental en diferentes etapas de la vida. En esta ocasión hablaremos acerca de la salud mental en adultos. La Organización Mundial de la Salud ha llamado alerta por el aumento de casos de psiquiátricos en este grupo etario, en los adultos de 18 a 50 años. En el año 2019, este grupo era el menos propenso de acceder o de ir a alguna revisión en salud mental, pero en el 2021 terminaron siendo los más propensos en algún caso de salud mental o psiquiátrico. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2021, casi 1 de 4 adultos recibió algún tratamiento por salud mental. En la noche de hoy tenemos a un gran invitado de la casa. Él es el doctor David Ernesto Martínez Pérez, quien es subgerente científico del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Él es médico y cirujano del Hospital San José de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. También es especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque y es candidato a magíster en salud pública de la Universidad Javeriana. Lleva 7 años también como profesor de la Universidad del Valle en la Escuela de Medicina y es subgerente científico en el Hospital Departamental Psiquiátrico desde el 2018. Profesor, bienvenido a TV Salud, muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vale, y para comenzar tenemos el Vox Pop. En el Vox Pop tenemos a Guaira, quien estuvo preguntándole a algunos estudiantes y funcionarios de la Universidad del Valle, del campus de San Fernando, acerca de sus opiniones de la estigmatización de los pacientes psiquiátricos. Veamos qué nos tiene por decir Guaira. Hola Mateo, me encuentro en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, donde le estaremos preguntando a las personas su opinión sobre salud mental en la etapa adulta. Me encuentro con Joan. Joan, ¿cuál es tu opinión sobre la estigmatización que hay hacia las personas que padecen alguna enfermedad o trastorno mental? Creo que en este momento de la historia es súper importante que todas las personas tengamos conocimiento de que las personas que tienen algún trastorno o alguna enfermedad mental definitivamente no pueden estar más segregadas, no pueden estar más excluidas y no pueden estar más en el silencio y en el olvido. Ahorita en el tiempo que estamos, la estigmatización que hay con todas las personas que tienen alguna enfermedad mental o algún trastorno, de cierta forma sigue siendo bastante difícil de manejar. Muchas de esas personas se sienten como encerrados, como en una cápsula en donde no les permiten como salir, y es cuando ocurren tantas cosas que realmente uno lamenta. Me parece que es una muestra de cómo se le da muy poca importancia a este tipo de situaciones y que precisamente debido a esta falta de importancia muchas personas pues minimizan mucho el cómo sentir tanto de uno mismo como de los demás y se suele percibir ese tipo de situaciones como debilidad. En cuanto a la estigmatización sobre este tipo de poblaciones, es como bastante absurda, ya no tiene ni pies ni cabeza, pero es el hecho de que todavía seguimos asociándolo mucho a estereotipos, como que, ay no, es que estás llorando por llamar la atención. Todavía juzgamos mucho ante este tipo de situaciones porque no las conocemos, no sabemos cómo manejarlas, cómo acercarnos, cómo abordar este tipo de personas. Bueno, acabamos de escuchar las opiniones de las personas que están en el campus de San Fernando de la Universidad del Valle. Ahora entrando un poco en el tema acerca de la salud mental en adultos, profesor, ¿se puede decir que hay un trastorno mental cuando las personas tienen como ciertos cambios en su comportamiento, en su pensamiento, hasta sentimiento, de tal forma que llegan pues a una angustia agudizada? Pero un trastorno de salud mental, ¿qué capacidades puede afectar en una persona adulta?
Bueno, indudablemente la mente es algo dinámico. Esto implica que los seres humanos a lo largo de nuestro curso de vida y en nuestra vida adulta experimentamos una gran variedad o un matiz amplio de emociones, de pensamientos, de comportamientos en función de las circunstancias. Sin embargo, definimos un trastorno mental precisamente cuando algunos de estos cambios, sea en nuestro componente emocional, en nuestro pensamiento, comportamiento, en el ciclo de sueño o alimentación, ya representan una afectación directa a la capacidad que tenemos de funcionar en los diferentes ámbitos, laboral, académico, social. Y cuando estas condiciones o estos cambios, primero no son algo que yo me he propuesto, sino es algo que llegó a mí y me está causando sufrimiento. Entonces, digamos que la combinación de estos dos elementos, la afectación directa a la capacidad de funcionar, lo definimos como un funcionamiento global, es decir, en las diferentes áreas, y la carga, digamos, de sufrimiento psíquico que pueden surtir estas transformaciones es lo que para nosotros se define como un trastorno mental. Profesor, ahora hablando más del tema cultural, vemos que en otras culturas o en otros países ciertos comportamientos son más llevaderos o son diferentes a lo que aquí podemos conocer como un comportamiento, no sé, violento, agresivo o alterado. En Colombia, ¿qué comportamientos son sinónimos de alarma? Bueno, en Colombia es importante y en general en las sociedades latinoamericanas que tienen una idiosincrasia tan particular, tan propia, signos de alarma importantes. Uno, el no dormir. El dejar de dormir debe ser un signo de alarma, debe ser una alerta para las personas. El cambio abrupto en el comportamiento, específicamente cuando esto se acompaña de comportamientos de autoagredirse, causarse daño o agredir a otras personas sin una causa aparente. El cambio súbito en el estado de ánimo que compromete otras capacidades de la vida, no poderse levantar de la cama, por ejemplo, sentirse triste la mayor parte del tiempo, sentir angustia de manera permanente o sensación de tensión. Y también la afectación en el patrón de alimentación, un cambio súbito en el apetito, por ejemplo, sea disminución o sea el aumento, también debe ser un signo de alarma. En comparación con los otros países latinoamericanos, ¿es muy similar toda la ruta psicológica o psiquiatra? En general, digamos, en el mundo occidental es muy similar. Uno, la comprensión o lo que entendemos como una enfermedad mental. Y dos, también la ruta, digamos, de atención, inclusive la mayoría de protocolos, guías de práctica clínica que utilizamos los psiquiatras en Latinoamérica, la gran mayoría son de origen anglosajón o europeas, entonces digamos que hay un eje común allí en torno a cómo se aborda la enfermedad mental en el mundo occidental. Bueno, y en nuestra primera nota tenemos a la psicóloga, ella es Elizabeth Echeverry, quien trabaja en el Hospital Día del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Ella nos hablará acerca de las diferencias en los tratamientos de salud mental de los diferentes grupos etéreos. Veamos esta primera nota. Me encuentro con Elizabeth Echeverry, ella es psicóloga del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, del programa Hospital Día. Y ella nos hablará el día de hoy sobre las enfermedades mentales en la etapa adulta. De acuerdo a las clasificaciones de las enfermedades mentales, voy a tocar tres elementos básicos que tocan con este aspecto. El primero, que tiene que ver con los trastornos psicóticos o los trastornos cercanos a la psicosis. El segundo, que tiene que ver con los trastornos, llamemos neuróticos, y el tercero, que tiene que ver con los trastornos de personalidad. El primero, que tiene que ver con los trastornos psicóticos, allí podemos hablar de las esquizofrenias, por ejemplo, del trastorno afectivo bipolar y de aquellos trastornos, digamos, de personalidad que están muy cercanos a cuadros psicóticos. En el segundo tenemos otro tipo de trastornos, como trastornos depresivos, como trastornos de la ansiedad, trastornos fóbicos, y en el tercero tenemos los trastornos de personalidad propiamente dichos. Dentro de lo que trabajamos acá o las intervenciones que realizamos acá en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, priman, por ejemplo, trastornos como las esquizofrenias, priman además trastorno, el TAP, que es el trastorno afectivo bipolar,
las depresiones, por supuesto, y nos encontramos con algunos trastornos de personalidad como los trastornos esquizoides, los trastornos obsesivo-compulsivos y en ocasiones con trastornos limítrofes de la personalidad. Estas tres grandes clasificaciones, por supuesto, reúnen un espectro de trastornos o de enfermedades más bien que atañen a la edad adulta, a personas en la edad adulta, muy diferente a los trastornos que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en la edad infantil o, digamos, en la vejez. Voy a hacer una diferencia. Nos encontramos con trastornos en la edad infantil que tienen que ver con trastornos adaptativos de la conducta relacionados con problemas precisamente de orden conductual en los niños que en el adulto ya atañen como a estructuras de personalidad. Y respecto a la vejez, si hay algún problema de conducta, pues nos encontramos con que esto se puede deber de pronto a cuadros demenciales. Acabamos de ver a la psicóloga Elizabeth Echeverry hablándonos de las diferencias entre los distintos enfermedades mentales que puedan tener los adultos mayores o infantes y adolescentes. Ahora, doctor Martínez, centrémonos más en el grupo etario que nos corresponde el día de hoy, los adultos. ¿Qué enfermedades psiquiátricas son más frecuentes en los adultos o por qué enfermedades psiquiátricas entran más al hospital también? Bueno, precisamente pensando en las cifras que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad mental más prevalente a nivel mundial es la depresión. Cerca de 330 millones de personas en este momento tienen diagnóstico de depresión. Este diagnóstico va seguido por los trastornos de ansiedad, es decir, este es un grupo grande que agrupa, valga la redundancia, diferentes condiciones relacionadas con la ansiedad y son cerca de 260 millones de personas. Seguido a ello vendrían los trastornos relacionados con la epilepsia, que es una enfermedad que no solo va a afectar el comportamiento de las personas o sus emociones, sino también tiene una implicación a nivel neurológico. Y luego vienen los trastornos que están relacionados con el consumo de drogas y alcohol, y ya en menor proporción los que precisamente tuvimos la oportunidad de ver en la nota, que son la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar. Doctor Martínez, usted como subgerente científico del Hospital Psiquiátrico, ¿nos puede comentar qué estrategias se están utilizando desde este hospital para contrarrestar o mitigar un poco estos trastornos mentales en la región? Hay diferentes niveles de intervención desde nuestra institución, que al ser del orden departamental trabaja de manera articulada con la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca. La Secretaría tiene un plan de intervenciones colectivas en salud mental que recoge, digamos, una serie de iniciativas que van encaminadas a fortalecer la promoción y la prevención de la enfermedad mental. De igual manera, allí es importante destacar que contamos con una línea 106 Teleamigos Valle. Este es un dispositivo de escucha 24 horas, los 365 días del año, que es una primera puerta de entrada de las personas, si bien no es al sistema de salud, porque es un mecanismo de promoción y prevención, es una primera puerta de entrada a tener un contacto de escucha, de poder ser orientado respecto a si requiere o no consultar, por ejemplo, a un servicio de urgencias o a un servicio ambulatorio. Ya relacionado, digamos, con las actividades del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, nosotros, además, digamos, del amplio portafolio de servicios que tenemos para atender al paciente de manera integral, esto incluye el servicio de urgencias, el servicio de hospitalización, el servicio de hospital día, nuestro centro para el tratamiento de adicciones. Contamos con programas de educación al paciente. La institución cuenta con un grupo de educación en salud que afortunadamente se ha hecho muy robusto en estos últimos 2 años. En este contexto de pandemia hemos podido fortalecer de manera importante una iniciativa que se llama el Club de Cuidadores, que lo que busca es brindar precisamente herramientas de conocimiento y de autogestión, no solo para nuestros pacientes, sino para las personas que cuidan a otras personas con enfermedad mental. También hemos desplegado campañas importantes dirigidas a la reducción del estigma en la enfermedad mental, a acercar cada vez más a la ciudadanía, a la población vallecaucana, a poder consultar sin estigma, sin temor y sin miedo, para que las personas se despercudan un poco, se quiten un poco ese temor y esa vergüenza que en otra época tenía ir al psiquiatra. Hablemos un poco más del Club de Cuidadores. Hemos hablado
repetidas veces de cómo cuidar al paciente o también a sus familiares, pero pues no nos centramos en ese cuidador que está día a día allá en el hospital. ¿De qué se trata esta estrategia? Bueno, la estrategia Club de Cuidadores realmente fue concebida un poco más hacia afuera, es decir, para brindar herramientas de educación y de manejo seguro de medicamentos, de orientación frente a signos de alarma y de acompañamiento a las familias que cuidan personas con enfermedad mental. Sin embargo, el hospital cuenta con un programa de humanización y ese programa de humanización en la atención no solo busca garantizar que a nuestros pacientes los tratemos de manera humana, digna y muy respetuosa, sino que también la institución cuide sus propios colaboradores. Dentro de estas estrategias hay, digamos, un programa robusto de seguridad y salud en el trabajo que incluye unas intervenciones de orden psicosocial para acompañar a nuestros trabajadores. Fue muy importante este proceso de acompañamiento en el contexto de la pandemia. Y también, por supuesto, tenemos un plan de bienestar y incentivos que lo que buscan precisamente es brindar a ese funcionario que está en contacto permanente con el paciente con enfermedad mental, que conocemos es un factor de riesgo psicosocial importante para el trabajador de salud, acompañarlo y brindarle a él y a su familia un apoyo adicional, digamos, al que brindamos, obviamente, en el contexto pues, del trabajo hospitalario. Y hablando un poco acerca de las estrategias que tiene este hospital, en la siguiente nota tenemos a Shirley Chilatra, es coordinadora de seguridad del paciente del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Así que veamos qué nos tiene por decir la coordinadora Shirley. Hola Mateo, me encuentro aquí con Shirley Chilatra, ella es enfermera coordinadora de seguridad del paciente y hoy nos estará hablando sobre pautas de cuidado en casa para la prevención de enfermedades mentales. Shirley, ¿cuáles son esas pautas que se le puede dar a los pacientes para prevenir las enfermedades mentales en casa? El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle tiene la estrategia Cuidarme, que es la forma en cómo brindamos educación al paciente, familia y comunidad frente a los cuidados en casa con el paciente con enfermedad mental. Cuidarme es una mnemotecnia muy sencilla. La C es de comunicación, la U de urgencia, cómo identifico signos y síntomas en la enfermedad mental. La I de información, todo lo que yo requiera de diagnóstico, tratamiento y pronóstico sobre la enfermedad mental. La D de dieta, esa dieta que necesitamos en casa para nuestra salud y bienestar. La A de ambiente, todo lo que genere un ambiente confortable y ameno para el paciente y su familia. La R de recreación y uso del tiempo libre, todas las actividades que puedan realizar en casa para que el paciente y su familia aprovechen el tiempo libre en actividades lúdicas, recreativas y de conocimiento. La M de medicamentos. Los medicamentos de los pacientes, que son llamados psicofármacos, generan algunos efectos y lo que buscamos es que el paciente esté confortable con ese medicamento, que identifique los efectos colaterales, que no los mezcle con sustancias, con alcohol o con gaseosas, que organice su horario y el lugar donde tenga el medicamento, que sea seguro. Y la E de apoyo espiritual y emocional. Todo lo que podamos darle al paciente frente al apoyo, brindarle la mano, compañía, escucharlo, orientarlo en el momento en que lo necesite y también darle todas las herramientas de apoyo espiritual y religioso que necesite. Bueno, Shirley, aparte de la estrategia de Cuidarme, ¿qué otras estrategias o tips se le puede dar a las personas para prevenir la enfermedad mental? Siempre brindamos educación para que el paciente y la familia o las personas se identifiquen cuando tengan signos y síntomas de alarma, que puedan acudir a un servicio o a la consulta de un especialista, una persona que tenga problemas del sueño, que tenga problemas emocionales, que se sienta muy triste, que tenga ideas de muerte, que también tenga problemas sociales. Estas personas pueden acudir a un servicio de urgencias y prestarle atención en la que requiera. En el mes de junio tendremos la celebración de los 25 años del Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. En esta ocasión tendremos diferentes líneas temáticas como enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades crónicas transmisibles, también tendremos atención primaria en salud, discapacidad, lesiones y rehabilitación y salud comunitaria. Desde ya los invitamos a inscribir sus ponencias para que participen en esta fiesta llamada Simposio de Investigaciones. Ahora, profesor, como lo veníamos diciendo, la Organización Mundial de Salud dice que hay un incremento en los casos de salud mental en este grupo etario.
pero ¿por qué estos casos aumentaron? ¿Será por la pandemia o será porque ahora las personas ya no tienen ese estigma o ese miedo de reportarlo, o por las dos también? Generalmente, y en la enfermedad mental, que es de orden multifactorial, es decir, que se presenta cuando se combinan una serie de factores, el comportamiento epidemiológico de las enfermedades mentales también obedece a diferentes fenómenos. Entre ellos, el propio ritmo de vida que traen las personas en torno a la necesidad de producir, de trabajar de manera permanente, constituye una fuente importante de enfermedad mental que ya está en el radar de la salud pública, ya es un evento de interés particular en salud pública, que es la seguridad en el trabajo y cómo, digamos, las dinámicas de trabajo pueden contribuir al desarrollo de enfermedades mentales. A esto le sumamos que hay unos contextos muy específicos que sabemos que son generadores de enfermedad mental. Uno de ellos, las violencias, los diferentes tipos de violencias. Por ejemplo, en nuestro país, el estar en un conflicto armado tan prolongado naturalmente va a tener y sigue teniendo unas repercusiones importantes a nivel de salud mental en nuestra sociedad. Interactúan otros factores que son más coyunturales, como la pandemia. Conocíamos con anticipación que lo más probable es que cuando terminara, digamos, la emergencia sanitaria íbamos a empezar a ver un incremento importante en el comportamiento, sobre todo de las condiciones relacionadas con depresión, ansiedad y también con trastornos del sueño. Y a esto también se suman otros fenómenos adicionales, el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas, y claro, también probablemente el trabajo que se ha venido haciendo desde diferentes ámbitos académicos, científicos y políticos en torno a la enfermedad mental, para reducir el estigma y para motivar cada vez más a las personas a acceder de manera oportuna a los servicios de salud. Probablemente eso también tiene un impacto en el comportamiento epidemiológico que estamos viendo ahora. Y precisamente en nuestra próxima nota tenemos a Lina Sánchez, quien nos cuenta la historia de su padrastro, que por muchas razones no había querido asistir al hospital psiquiátrico. En esta nota ella nos cuenta cómo fue su experiencia al ir y por primera vez darse cuenta de que sí necesitabas ayuda. Así que vamos a nuestra próxima nota. Me encuentro con Lina, ella es familiar de un paciente que tuvo por primera vez su ingreso en el hospital psiquiátrico. Lina, ¿cómo ha sido ese proceso desde la presentación de signos, de síntomas, hasta este primer ingreso? Pues la historia que tenemos con mi padrastro, pues mi papá, porque pues ha estado durante 20 años con nosotros, pues él siempre ha sido una persona muy activa, que siempre ha sido muy familiarizada con los amigos y todo eso, pero pues hace aproximadamente 3 años pues falleció un hijo de él. Entonces pues él se encerró en sí, de que porque como lo habían matado y hacía cosas que no debía hacer, entonces él no lo quiso ver ni cuando lo enterraron, ni en el ataúd, o sea, se encerró en sí, que porque él nunca le hizo caso, entonces él no compartía esa idea. Entonces fueron pasando los 2 meses, digámoslo así, porque antes de que cumpliera el año, de un año de fallecido el hijo, empezamos a ver que él decía que no, que porque el hijo había hecho cosas malas en el pasado, que las consecuencias tenía que pagar él y que le iban a hacer algo a él y que le iban a hacer algo a él. Desde ese entonces duró aproximadamente 2 años y medio encerrado, que pues gracias a Dios pues el día de hoy pues logramos convencerlo, porque la idea es convencer al paciente de que se haga ver de un especialista, que es el que puede llevar un caso como tal, no simplemente que porque uno viene a un lugar, digámoslo como aquí en psiquiatría, es porque esté la persona demente o loca, no, sino que hay que prestar como el apoyo y más que todo como familiar, motivarlos a que se puede, porque pues con él fue una motivación familiar, todos unidos, escuchándolo, porque hay que escuchar. El proceso que vivimos con él para convencerlo fue pues el día a día, el diario vivir, los familiares todos pendientes, convenciéndolos de que se tenía que hacer un chequeo médico. Pues llegamos a pensar hasta el momento de traerlo, que él no se diera cuenta, pero pues en sí nos damos cuenta que era cometer un error, porque al traerlo engañado podría haber una reacción diferente a la que esperábamos. Entonces pues eso fue pues con mucho amor, mucha paciencia, diciéndole que se podía, que tenía que ser de los especialistas, porque pues si no había un chequeo médico, no había una forma de saber en sí qué tenía. Y pues prácticamente no es que él esté loco, no es que esté demente, sino que necesita tratamiento más que todo como para manejar los nervios y todo eso, porque eso fue lo que él entró.
esta mañana que amaneció dijo que no, que él está dispuesto y porque él quería mejorar y quería un cambio en su vida y quería ser el de antes, por eso accedió a venir hoy al médico. Acabamos de ver este caso que nos cuenta Lina María Sánchez sobre su padrastro, algo muy interesante. Pero tenemos otra nota hablando de las estigmas que se están tratando. Tenemos a Shirley otra vez contándonos cómo se está trabajando este componente desde el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Así que veamos qué nos dice. Desde el Hospital Psiquiátrico, ¿cuál es la contribución que se hace para disminuir el estigma a las personas que padecen enfermedades mentales? Sí, nosotros desde el área misional siempre estamos en búsqueda de disminuir el estigma frente a la enfermedad mental y hacer inclusión social. Disminuimos estigma con todo lo que podamos hacer en educación, en la academia, en la formación. Lo que buscamos es hacer educación al paciente, a su familia y a la comunidad. El Club de Cuidadores es una estrategia del hospital para brindar educación en todas las necesidades que tenga el familiar, para evitar reingresos hospitalarios y así permitir que el paciente esté más tiempo en la familia y en la comunidad. La educación en los colegios, en las escuelas, a los niños, en las universidades, toda esta parte educativa frente a cómo es la enfermedad mental, a conocer el diagnóstico, el tratamiento, vamos a contribuir a que todos podamos conocer muy de cerca la enfermedad mental y ver que podemos ayudar a la persona o que nosotros también en algún momento vamos a requerir ayuda. Siempre vamos a fomentar y a fortalecer de que no nos debe dar pena decir que vamos a un especialista y que necesitamos apoyo. Siempre vamos a contribuir o vamos a apoyar al otro en que esté en una situación difícil de su salud mental. Buscamos siempre proteger al paciente y a la familia y a la comunidad. Ya para finalizar, doctor Martínez, cuéntenos cómo podemos contribuir nosotros para trabajar en este estigma y para poder entonces tener algún trato amable con estas personas que padecen trastornos psicológicos. Hay dos estrategias importantes desde la ciudadanía en general y con cualquier persona cercana a nosotros que nos comunique que está sufriendo algún tipo de padecimiento a nivel mental. El primero siempre es motivar el diálogo, permitirle a esa persona expresar lo que está sintiendo. Siempre será mejor que lo que está sucediendo dentro de nuestro nivel emocional se puedan volver palabras y no acciones. La segunda es siempre abrir la puerta a hablar de suicidio de manera abierta, libre, espontánea, sin tapujos, sin tabús, sin censura. Y obviamente siempre debemos orientar a esa persona a buscar ayuda, sobre todo cuando identifiquemos que hay condiciones de riesgo. ¿Cómo buscamos ayuda? Línea 106 Valle, Línea 106 Cali son la primera estrategia, la puerta de entrada. Hay servicio de urgencias 24 horas en nuestra institución que estará presto a atender cualquier necesidad en salud mental de los vallecaucanos y también a través del sector asegurador, es decir, las EPS, que cada una es responsable de tener un nivel de prestación de servicios específico para salud mental donde podemos acompañar a la persona. Pero vital el diálogo y vital nunca, absolutamente nunca estigmatizar, maltratar ni menospreciar lo que dice aquella persona que está sufriendo alguna condición de salud mental. Y se nos ha acabado el tiempo, llegamos al final de este capítulo sobre salud mental en adultos. Agradecemos al doctor Martínez por estar con nosotros y esperamos que pueda acompañarnos en una próxima emisión. A ustedes muchas gracias por la invitación. Vale, y estamos muy pendientes de nuestro próximo programa dentro de 8 días, miércoles a las 7:30 de la noche, con el capítulo final de esta serie. Hablaremos sobre salud mental en adultos mayores. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.